Hola, en este video vamos a hablar de la evaluación de los supuestos para poder realizar una prueba de hipótesis ANOVA. Las suposiciones que ya se habían mencionado, es que las poblaciones que vas a tratar para diferenciar sus promedios en una prueba ANOVA tienen que seguir una distribución normal, deben de tener varianzas iguales y deben ser poblaciones independientes. Y entonces es cuando puedes utilizar una prueba ANOVA. Estos supuestos son muy importantes porque entonces es cuando teóricamente pueden cumplirse las propiedades para poder hacer el análisis ANOVA. Entonces vamos a hablar de ellos más a detalle. Bueno, el primer supuesto es que las poblaciones deben ser independientes. ¿Qué significa esto? Vamos a ejemplificarlo. Supongamos que queremos darle valor a ciertas casas, así decirlo, para venderlas, ¿no? Entonces vamos a evaluarlas. Y tenemos a dos personas que van a hacer evaluaciones diferentes. En el primer ejemplo, cada una de estas dos personas le da un valor a la casa. Entonces, digamos que cada casa tiene dos valoraciones, así como podemos ver aquí en el diagrama. Estas son dos poblaciones dependientes. Depende de la casa de la que estés hablando, entonces sí pudiera ver que haya diferencia entre los valores de las valuaciones que tiene cada casa, pero eso va a depender de cada casa, ¿no? Entonces, esto es son poblaciones dependientes. Si por el contrario tomáramos a estas dos personas y cada una de ellas valúa casas diferentes, ¿sí? Casas que son seleccionadas al azar, entonces inclusive no tienen por qué ser la misma cantidad de casas, pero el caso es que no hay una relación entre esta casa y esta casa, por tanto no tiene que haber una relación entre este valor y este. Y entonces ahora sí puede compararse si en promedio el valor que da esta persona a las casas es igual o distinto al promedio que da esta otra persona a las casas. Estas son dos poblaciones independientes. Esto es lo que necesitamos para el ANOVA. Entonces, aquí cada una de nuestras personas pudiera ser visto como un tratamiento. Vamos a tener diferentes tratamientos en la prueba ANOVA, pero tenemos que asegurar que todos sean independientes, es decir, que no haya una relación directa entre parejas de valores que estén, de parejas de nuestras observaciones que tengamos en la ANOVA. Esas son poblaciones independientes. El otro supuesto es que las poblaciones deben de tener varianzas iguales. Esto en estadística, que las poblaciones tengan varianzas iguales, es conocido como propiedad de homocedasticidad. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en esta gráfica podemos apreciar valores de las varianzas de diferentes observaciones con respecto a una línea de referencia. Entonces, vean que estas variaciones se pueden considerar como constantes y nosotros pudiéramos graficar, digamos, que una banda que las contuviera a casi todas, puede ser que algunas escapen, pero una banda que contenga casi todas, y es una banda de ancho constante. Entonces, eso habla de una población homocedástica, es decir, la varianza es constante sin importar las observaciones. El caso contrario, la heterocedasticidad, es cuando la varianza, valga la redundancia, varía con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, no es posible establecer una banda que las contenga todas. Sí puedes amplificar la banda, pero no es un comportamiento, digamos que estable, ¿no? Si yo las cubriera todas, hay un momento en el cual se me dispara la varianza, ¿no? Entonces, esto no cumple la propiedad de la ANOVA, la gráfica de la derecha y la de la izquierda, sí. Entonces, nosotros buscamos poblaciones con varianzas similares sin importar cuántas observaciones haya. No tienes que tener una varianza pequeña, no, puede ser una varianza grande, no es objeto de mucho estudio tener una varianza grande, pero cumple la propiedad para el ANOVA. Entonces, ¿cómo podemos probar esto visualmente en R? Bueno, vamos a ejemplificarlo. Tenemos aquí el código para hacer el ANOVA. Igual, repito, hay un video en el que se explica cómo hacer una prueba de hipótesis ANOVA y pueden ver este código más a detalle. Entonces nosotros tenemos una variable modelo en la cual guardamos la información de una prueba ANOVA. Para poder graficar esta visualización de nuestras varianzas, vamos a graficar, vamos a hacer un plot de nuestra variable modelo y luego le indico
que voy a hacer la primera gráfica. Por defecto R es capaz de hacer diferentes gráficas para analizar una prueba nova. Le estamos diciendo que queremos la primera gráfica, que es la que corresponde a la de homoscedasticidad. Y obtenemos una visualización como esta, en la cual podemos ver en el eje X las diferentes valores de nuestras calificaciones, lo que tenemos aquí, y en el eje Y algo que él le llama residuales. Estas son las diferencias entre los valores, entre las observaciones que yo tengo y el promedio de esos tratamientos. Entonces, uno debería parecerse a ese promedio y entonces esa diferencia se puede identificar como la variación que tenemos. Si se fijan ustedes, pudiéramos establecer una banda en la cual se quepan la mayoría de nuestras observaciones, excepto estas que R marca, ¿no? Yo aquí las pongo en rojo para resaltarlas, pero él te dice, este número corresponde a la fila, a la fila de la observación que tienes en tu tabla de datos. Entonces, esas posiciones 17, 22 y 6 no se ajustan correctamente a esa banda, ¿no? Son las que se salen de la variación común, pudiera decirse. Es aceptable que haya valores así. Aún así se puede establecer una banda. Lo que sí sería de interés analizar más a fondo por qué esos valores tienen esa variación tan grande, ¿no? Esto puede ser errores del llenado de datos o pueden ser advertencias que sería bueno analizar a detalle, ¿no? Pero para lo que estamos haciendo nosotros de la prueba nova, es suficiente con entender que se puede hacer esa banda. ¿Y cómo te lo muestra gráficamente? Él pone aquí una línea, en esta línea en rojo, en este caso es completamente horizontal. Si la línea es completamente horizontal, se refiere a que la población es homocedástica, ¿no? Entonces, si esa línea se perturbara, cambiara de forma en lugar de horizontal, te estaría diciendo que no es capaz de establecer una banda, ¿no? Entonces, esto es una comprobación visual. Si se quiere hacer a detalle una comprobación estadística, bueno, se recomienda que se haga una prueba de Levené o una prueba de Bartlett para poder determinar si la población es homocedástica o no. Entonces, pero para objetivos de esta explicación, únicamente nos quedaremos con la forma visual. Bueno, ahora la última suposición de la nova es que las poblaciones son normales. Esto es una frase mal dicha. Una población no tiene que ser normal. Lo que deben ser normales son los residuales de estas poblaciones. Ya hablábamos que los residuales era sacar la diferencia de esos valores, de las observaciones con respecto a su media. Entonces nosotros tenemos esta gráfica de la homocedasticidad, y si nosotros volteáramos esta gráfica y digamos que dejáramos caer los puntos y que se acumularan, se formaría algo como esto. Y esos puntos tienen una forma de campana. ¿Por qué? Porque si lo que nosotros esperamos es que la mayoría de esas diferencias estén cerca de cero, es decir, que sean muy cercanas a la media del tratamiento y que haya algunas observaciones, o sea, puede haber algunas observaciones que no se parezcan a la media, pero deberían ser pequeñas, ¿no? Eso justamente es un comportamiento normal y eso es lo que solicita ANOVA para poder hacer la prueba, ¿no? Entonces, no quiere decir que la población sea normal. Estos son los residuales. La población, que eran las calificaciones, puede tener cualquier forma, pero la diferencia que hay entre esas calificaciones y el promedio que tiene ese tratamiento, eso sí debe comportarse como una curva normal para que se pueda hacer la NOVA. Ahora, ¿cómo podemos verificar esto? Vamos a realizar otra gráfica para el análisis, en este caso de la población normal. Aquí está el código para hacer el ANOVA, lo estoy guardando en la variable modelo, y ahora le voy a pedir que me haga una gráfica del modelo, pero la segunda gráfica, ¿no? Esta va a ser una gráfica cuantil-cuantil. ¿Qué es esto? Se está haciendo una comparación entre los cuantiles de nuestras observaciones con respecto a los cuantiles teóricos de la distribución normal. Esto es qué tanto se parecen los valores de nuestros residuales qué tanto se parecen los valores de los residuales a una distribución normal. Eso es lo que está midiendo. ¿Y cómo vamos a apreciarlo gráficamente? Bueno, esta línea que vemos aquí, esta línea diagonal, representa ese como que el cociente que hay de diferencias entre estos cuantiles de las observaciones con respecto a los de la normal.
Si los puntos se parecen a esta línea diagonal, entonces estamos hablando que la población es normal, ¿sí? Ahorita todos los puntos se apegan a esta línea. Eso quiere decir que las observaciones realmente se apegan a una normal, excepto estos valores 6, 22 y 17 de los que ya nos había mostrado la gráfica anterior, que son los que dice que se salen del comportamiento que deberían tener. Entonces, otra vez, no es un comportamiento, digamos, de emergencia, es una situación que habría que analizar a fondo, pero esto no está rompiendo el supuesto de normalidad. Ahora, esto sí es algo que debería comprobarse más a detalle porque es el supuesto más fuerte para poder hacer una NOVA. Entonces vamos a hacer una prueba que se llama la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces, esta prueba nos va a hablar de la normalidad de los datos. Cuando yo ejecuto este código de aquí, le voy a pedir que haga una prueba de Shapiro de los residuales de mi modelo. Ojo, los residuales de mi modelo, porque como les digo, los valores de las observaciones no tienen que ser normales, tienen que ser normales los residuales. Entonces, eso es lo que le estoy solicitando. Y hago la prueba. Y estos son los valores que me arroja. Ahora, la prueba que él está haciendo por default tiene como hipótesis nula que los residuales no se ajustan a una distribución normal. Ojo, esto está volteado. Los residuales no se ajustan a una distribución normal. Esa es mi hipótesis nula. Entonces, tomo mi valor P y así como lo hacía en las pruebas de Tukey, voy a verificar que este valor P, si es menor que un nivel de significancia, entonces rechazo la hipótesis nula. Y si no, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces, aquí tienen este valor que es más grande que mi nivel de significancia y por tanto me voy a quedar con la hipótesis alternativa, es decir, voy a rechazar la hipótesis nula y por tanto ahora tengo como conclusión los residuales se ajustan a una distribución normal. Entonces, esto nada más es una forma en lo que lo está presentando R. Aquí tenemos que buscar que el valor P sea mayor que el nivel de significancia y entonces cumplimos el supuesto de normalidad de la prueba. Entonces, esa es nuestra conclusión. La población es normal. Entonces, tenemos en este ejemplo de las aerolíneas, que es con el que hemos estado trabajando a lo largo de estos videos, cumplimos los tres supuestos de la distribución normal. Son independientes. Bueno, esto es algo que es difícil de ver en una muestra, esto es algo que hay que detallar nosotros si se puede, en el momento en el que se levantó la información. ¿Es una población homocedástica? Sí, ya lo habíamos visto con el análisis anterior y son poblaciones normales. Repito, los residuales son los que son normales, sí, lo acaba de mostrar la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces, en conclusión, cumple los tres supuestos de la prueba NOVA y por tanto puede realizarse esta prueba. Entonces es muy importante analizar antes que se cumplan los supuestos porque suele utilizarse a NOVA como una receta mágica que debe aplicársele a todo, ¿no? Entonces primero hay que asegurar que se cumplan los supuestos para poder realizar la prueba, porque si no, todo el análisis que estamos haciendo no tiene un fundamento teórico. Y de todo esto que yo les hablo de que, bueno, tengo tanto nivel de confianza, todo eso se cae porque no cumpliste las suposiciones. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta para realizar una prueba NOVA. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva este video.